Hola, hola, pues ya es domingo y estoy aquí para compartirte esta reflexión. En esta ocasión no voy a leer todo el Evangelio porque está un poco largo, pero aquí está. Vamos a tomar el texto del Evangelio según San Mateo y nos dice lo siguiente. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir iba arrojando la semilla. Unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bueno, pues la palabra de Dios no puede quedar estéril, tiene que cumplir una función en nosotros, y como se escucha en la primera lectura del esquema del día de hoy domingo, es como el agua que desciende a la tierra, la empapa, la fecunda y la hace germinar. Así también en nosotros la palabra de Dios cumple la función de ayudarnos en nuestro crecimiento y desarrollo como personas. El detalle es como lo escuchamos en el Evangelio del día de hoy. A veces nosotros no sabemos aprovechar eso que Dios nos comparte, no sabemos aprovechar su palabra. Y se habla sobre esta parábola del sembrador, en el cual nos damos cuenta que el problema no es la semilla, es decir, el problema no es la palabra de Dios ni su voluntad, sino el terreno que la recibe, es decir, nosotros, nuestro corazón. Y se habla de estos distintos terrenos o lugares donde cae esta semilla. Vemos que una cae a la orilla del camino y dice inmediatamente llegan los pájaros y se las comen. Y eso hace referencia, en primer lugar, a aquellas personas que cuando escuchan la palabra de Dios no la entienden. Y aquí el detalle es que hace falta leer la palabra de Dios con fe. Si nosotros tomamos la palabra de Dios de una manera superficial, vamos a toparnos con pared, porque efectivamente habrá muchas cosas que uno no comprenda. Y si quiere tomar las cosas al pie de la letra o de una manera superficial, sin entrar en esa relación con Dios para saber qué es lo que Él quiere decirnos, ahí es donde llega nuestra confusión, nos enfadamos, pensamos que es algo extraño, que es algo imposible de vivir, y es por eso que uno, pues quizás puede apartarse de la fe cristiana. Por otra parte, también encontramos ese terreno pedregoso. El terreno pedregoso hace referencia a aquellas personas que son inconstantes. Ya lo decía en estos días, de nada sirve que nosotros seamos intermitentes en la fe. A veces uno, cuando lleva la relación con Dios de una manera intermitente o inconstante, es decir, si no somos perseverantes en la fe, no se logra mucho. Escuchamos en este texto que en el terreno pedregoso es difícil que uno pueda echar raíces o que las plantas pues echen raíces. Y aplicando a nosotros esta reflexión o esta comparación, nos damos cuenta de que aquellas personas que no viven constantemente su fe, que no se esfuerzan en llevar una buena relación con Dios día a día, pues no maduran, no crecen porque no hay raíces. Hay muchas personas que están en la iglesia o que van a la iglesia solamente de manera ocasional. Yo sé, gracia hacen con ir a la iglesia, pero insisto, no es suficiente. Tenemos que perseverar, tenemos que echar raíces para que pueda fructificar mejor la palabra de Dios en nuestra vida. También tenemos a esta semilla que cae en un terreno donde hay arbustos, donde hay espinos. Y esto puede ser relacionado con nosotros o con nuestra vida, aquellas personas que se afanan o se preocupan mucho por el día a día. Hay ocasiones en las que las personas consideran que tienen que prestar mucha atención a las actividades cotidianas y está bien. Ok, yo entiendo que uno tenga que preocuparse por tener el pan de cada día. Sin embargo, hay personas que en esa preocupación
hacen a un lado a la fe, hacen a un lado a Dios y argumentan y justifican diciendo es que si no trabajo, no como. Bueno, está bien, te digo, entiendo esta parte. El detalle es que anteponer los bienes materiales a tu relación con Dios es algo absurdo. ¿De qué sirve que uno se desviva por tener algunos beneficios aquí en la tierra cuando se está perdiendo la oportunidad de ganar la vida eterna? ¿De qué sirve vivir de una manera espléndida como reyes aquí en la tierra si después de nuestra muerte vamos a vivir de una manera miserable? No tiene sentido. Y es más triste todavía que hay personas que aún estando aquí, esforzándose, luchando por vivir el día a día, viven de una manera miserable, y ese desprecio hacia la fe hace que vivan una vida miserable aquí y que después de la muerte tendrán también una vida miserable. Por eso, equilibrio. No hay de otra. O sea, si realmente nosotros queremos disfrutar de esa vida que Dios nos ofrece, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Preocuparnos, sí, por tener el sustento de cada día, pero sin olvidarnos de Dios. Y por último, se hace referencia a este terreno bueno, a ese terreno que es capaz de dar, nos dice el texto, el 100 por 1, el 60% o el 30%. Y en esto es algo curioso porque vemos que es terreno bueno, vemos que es la misma semilla y aún así cada terreno da de una manera diferente el fruto, por lo menos en proporción. Y esto ayuda a recordar lo que nos dice la misma palabra de Dios, que Él otorga sus talentos a cada uno según nuestra capacidad. Es decir, Dios nos da aquello que sabe que nosotros podemos producir. Algunos quizás se caractericen por vivir una vida en santidad muy extraordinaria. Tenemos, no sé, a un Juan Pablo II o a la Madre Teresa de Calcuta que brillaban en su santidad. Habrá otros quizás en la sencillez de la vida cotidiana que también vivan en santidad. Cada uno dará fruto, les digo, según las capacidades que nosotros tengamos. Pero aquí lo importante, lo que debemos de rescatar es que la palabra de Dios no puede quedar estéril en nuestra vida. Tiene que fructificar. Por eso yo te invito en esta ocasión para que te des la oportunidad de hacer crecer esa palabra de Dios en tu vida, que esa semilla que ha sido sembrada pueda dar fruto y fruto abundante. Si es necesario hacer tu terreno un terreno bueno, pues hay que trabajar. Habrá que quitar quizás esas piedras, habrá que quitar esos arbustos, esos espinos, para que la palabra de Dios pueda caer en buena tierra. Trabajemos, hermanos, y dejemos que Dios haga en nosotros grandes maravillas. Que tengas un excelente domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.